El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. Estamos contigo aquí en El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP. Joana Castro y Jorge Rodríguez, te acompañamos en la rotativa del aire. Te lo habíamos anunciado, tenemos un debate de ideas, debate de propuestas con dos candidatos a la Cámara de Diputados. Nos acompañan Roberto de la Torre, candidato a diputado por Renovación Popular con el número 22. Bienvenido a RPP, señor de la Torre. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. 22, sí, los dos patitos, esos serían mis dos patitos. Ha traído en serio para la gente en radio los dos patitos. Crisólogo Cáceres, candidato a diputado por la Alianza Fuerza y Libertad. A senador. A senador. Al Senado Nacional. Perfecto. Por la Alianza Fuerza y Con Libertad. el número 4. Con el número 4, como los 4 fantásticos, como las 4 estaciones, como los 4 de Liverpool. Ay, muy Caramba. bien. Vale el cherry para que estén en igualdad de oportunidad. Pues ¿correcto? está buenísimo eso de los patitos. Está muy bien, buen ánimo entre los candidatos y eso es importante. Quiero plantearles, atención, un tema que me parece fundamental para la vida de los peruanos. La preocupación más importante en este momento de los peruanos, seguridad ciudadana. Y la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores van a tener que trabajar de manera articulada, ¿correcto? Entonces, señor de la Torre, ¿qué proyectos deben encaminarse, priorizarse en trabajo coordinado entre las dos cámaras? Por favor. A ver, en el tema de seguridad yo creo que hay 4 cosas principales, ¿no? Liderazgo, tiene que haber presupuesto donde el Congreso ahí interviene para el presupuesto adecuado a la policía, hay que fortalecer la inteligencia y ahí también todo el equipamiento necesario y articulación entre todos los actores. Y específicamente, si hablamos de temas normativos, hay que corregir varias leyes, las llamadas leyes Procrimen, ¿ya? Se tienen que modificar la organización criminal, porque varios delitos a la hora que subieron los años a 5 años quedaron excluidos, tipo minería ilegal, temas de corrupción también. El periodo de escucha telefónica, que también lo han disminuido a 4 meses, la Fiscalía dice que es muy poco tiempo. El tema de extinción de dominio, que ahora ya te piden una sentencia para recuperar los bienes a las organizaciones criminales y si vas a esperar una sentencia confirmada vas a pasar muchos años y ya los bienes no van a existir, hay que regresar, se ha ido al otro extremo, al menos que haya una investigación preliminar. Y el tema de colaboración eficaz también, que redujeron el plazo a 9 meses y hay casos muy complejos que necesitan mucho más periodo, ¿no?, de tiempo. Entonces ahí, por poner un ejemplo, son normas que tienen que ser modificadas y que también son pedidas también por la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Señor Crisólogo Cáceres, sí, planteamientos. Igualmente, nosotros planteamos la militarización de las fronteras para que estos delincuentes que vienen del extranjero dejen de entrar, entran como Pedro por su casa, las fronteras tienen que ser custodiadas. En segundo lugar, el tema de potenciar la inteligencia con tecnología de punta, con tecnología de última generación, dotar de mayor presupuesto a la inteligencia, porque no es posible que ahora un presupuesto mínimo sea destinado a esta actividad y no como antes, que teníamos las 3 fuerzas, las fuerzas policiales estaban la Policía de Investigación, la Guardia Republicana y la Guardia Civil. Cada uno tenía su competencia, pero era un tercio. La PIP tenía un tercio del poder, es decir, teníamos una gran fuerza de investigaciones criminalísticas. Hoy nada de eso existe. Se ha reducido a su mínima expresión y por lo tanto las consecuencias se están pagando. Otro tema que se tiene que ver es lo de la derogatoria Procrimen, de las leyes Procrimen. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero además hay que pensar en la corrupción. La corrupción es otro de los grandes problemas que va aparejado a esta sensación de inseguridad que daña tanto al Perú. Y no se conoce que se apliquen penas sustanciales a los delincuentes que, por ejemplo, concertan precios, los famosos cárteles, que se ponen de acuerdo para fijar artificiosamente los precios de los productos, elevándolos sustancialmente. Y en el Perú hemos tenido el cártel del pollo, el cártel del gas, el cártel del oxígeno medicinal, el cártel de los medicamentos, el club de la construcción. Y yo pregunto, ¿quién está preso? ¿Quién de todos los autores de estos daños gravísimos al consumidor está preso? Ninguno. Una pregunta sobre el tema, por favor. Les ruego una respuesta de 30 segundos. Fuerzas Armadas deben participar activamente en temas de seguridad ciudadana, como se reclama por una parte de la ciudadanía, señor de la Torre. Yo creo que
sí deben tener determinadas funciones, ¿no? O sea, en control de activos estratégicos, por ejemplo, pueden controlar tema de fronteras y puede descargar ahí al tema policial. O sea, yo creo que estamos en una guerra contra las organizaciones criminales que se necesitan de todos los actores. Entonces, y sobre todo inteligencia. O sea, las Fuerzas Armadas tienen desarrollado buenos sistemas de inteligencia que pueden colaborar con los sistemas de inteligencia de la policía, ¿no? Sí, Yo, como ya mencioné, creo que la participación de las Fuerzas Armadas para la custodia de las fronteras, asegurar el territorio, es fundamental. En cuanto se refiere a la investigación criminalística propiamente dicho, a la inteligencia, creo que no es su campo. Pero no por ello es desdeñable que como elemento disuasivo pueda ser empleada para determinadas tareas, pero no así encomendarle la labor de investigación criminal. Fíjese todo el problema que hay en la actualidad entre la Fiscalía y la Policía. Hay normas que se han dado que han debilitado el rol de la Fiscalía y entre ellos echan la culpa cuando una investigación no camina. El caso de este muchacho Adrián Villa es un ejemplo clarísimo en el cual aparentemente la policía no cumplió su función, pero la policía a su vez denuncia ante el fiscal de la Nación a la Fiscalía diciendo que tampoco cumplió la suya. Este tipo de roces conspiran contra la administración correcta de justicia y favorecen el ambiente criminal. Eso en el aspecto de la inseguridad. En el aspecto de lo que se habla mucho también en casa, lo que se necesita, que es el empleo. ¿Qué es lo que proponen o qué iniciativas proponen para promover un empleo formal y en este caso manejar también las condiciones laborales de nuestro país? Comenzamos por Roberto de la Torre. Sí, bueno, aquí lo importante, y no hay magia, es tenemos que promover inversión. O sea, la inversión es la única que te genera empleo. Y sobre todo inversión privada. 80% es inversión privada, 20% pública normalmente. Entonces tenemos que atraer más inversión y para eso tienes que generar las condiciones adecuadas. Tenemos un mecanismo que podemos aprovechar para atraer inversión y generar empleo, que es la Ley de Zonas Económicas Especiales que se aprobó en septiembre del año pasado. Privadas y que no existen en el país. Falta el reglamento que tiene que sacarlo el Mincetur y de ahí puedes traer Chancay, por ejemplo, y hay empresas como Huawei o BYD de autos eléctricos que han manifestado interés en venir. Entonces esas empresas anclas que pueden venir además de generar empleo, van a permitir que empresas más pequeñas, ¿no? Y las MIPES puedan ser proveedoras de estas empresas ancla. Toyota, por ejemplo, en Japón tiene 48.000 proveedores que son pequeñas empresas. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar para generar empleo, mejorar los ingresos de las personas y al final lo que buscamos todos es que mejore la calidad de vida de todos nosotros. Y el empleo formal. Iniciativas. Empleo formal. Señor, Yo creo de que uno de los sectores más vapuleados, más golpeados de hace muchas décadas son los jóvenes. Entonces nosotros estamos promoviendo una ley del primer empleo juvenil, en la cual se va a dar ventajas tributarias a aquellas empresas que empleen a jóvenes recién egresados de universidades e institutos, de modo tal que ellos puedan adquirir experiencia en las materias que les son propias, que han estudiado, y a la par se pueda contribuir al desarrollo del país. El empleo es fundamental y en este momento está totalmente precarizado. En cuanto a las empresas grandes y chicas, todas se enfrentan problemas similares, y el principal tema es la inseguridad jurídica. Lamentablemente, diversas intervenciones políticas han generado incertidumbre en relación a los contratos, en relación a las concesiones, y el propio gobierno tampoco ha ayudado. No es posible, por ejemplo, que se firme un contrato de concesión sobre el tema de que se trate y mediante adendas se vayan modificando términos sustanciales de los contratos. Por ejemplo, nosotros tenemos con sorpresa de que un contrato que se firmó hace 10 años ha tenido como 10, 15 adendas y nadie se hace responsable. Entonces, esa inseguridad también conspira contra la inversión, conspira contra el empleo. Por eso, uno de los planteamientos que tenemos nosotros es que toda la suscripción de estos contratos de concesión tiene que realizarse en un clima de transparencia y de fiscalización constante para determinar si existe algún interés. Hay cláusulas que son muy leoninas. No es posible que, por ejemplo, en el caso de la concesión del Metropolitano, el comité de administración del Metropolitano tenga 6 integrantes, 4 las empresas concesionarias, 1 la entidad recaudadora y 1 la municipalidad. Entonces, ¿cómo se puede firmar un contrato en el cual la municipalidad, que es la entidad que concede, está en tan manifiesta posición de debilidad? Esos son temas que son importantes para garantizar el trabajo y la inversión. Perfecto. Vamos a seguir escuchando, por supuesto, sus propuestas. Hay más preguntas, pero tenemos que cumplir con los anunciantes. 1:45 p.m. Les recordamos a todos en la multiplataforma de RPP. Estamos conversando con Crisólogo Cáceres, candidato al Senado por la Alianza Fuerza y Libertad, y también Roberto de la Torre, candidato a diputado por Renovación Popular. Volvemos en breve.
Poder en tus manos, la cobertura electoral de RPP está contigo. Joana Castro y Jorge Rodríguez te estamos acompañando, conversando y también moderando un debate entre dos candidatos que se encuentran aquí en los estudios de RPP. Crisólogo Cáceres, candidato al Senado por la Alianza Fuerza y Libertad, y Roberto de la Torre, candidato a la Cámara de Diputados por Renovación Popular. Claro, van a estar en distintas cámaras y son favorecidos por el voto popular, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía recupere la confianza en su representación parlamentaria? Un punto importante porque en este momento, hay que decirlo con claridad, gran parte de la población no confía en sus congresistas. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar eso, la representatividad y la calidad en la representación parlamentaria? Señor de la Torre. Es que bueno, el país tenemos aparte de varias crisis que tenemos, políticas, tenemos una crisis moral también. Y eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? La corrupción siempre ha estado ahí con la seguridad. Bueno, ahorita la seguridad le ha ganado en el puesto, pero para que recupere la ciudadanía confianza, tienen que ingresar autoridades y en el Congreso tienen que ingresar representantes íntegros, que entren a servir al país y que no entren a robar. Así de simple. Yo creo que eso es lo único que haría que la ciudadanía vaya cambiando esa percepción y que se entre a trabajar y a emitir, a sacar normas que beneficien a todos los ciudadanos, ¿no? Y busquemos ese crecimiento y ese desarrollo al país, así de simple. Señor Crisólogo, la única forma de que la ciudadanía recupere la confianza en el Congreso es que el Congreso se ponga a expedir normas en beneficio de la sociedad, en beneficio de todos los peruanos y no como ha venido sucediendo en este quinquenio de una manera espantosa y cada vez más descarada, normas que benefician a determinados grupos de poder, normas en beneficio de los delincuentes, normas en beneficio de las agroexportadoras, en beneficio de las AFP, en beneficio de las universidades privadas, en beneficio de las peluquerías. O sea, se han dedicado, se han repartido, oye, yo te saco esta norma en beneficio de tal grupo y tú me sacas y me apoyas en este otro tema. O sea, en esa repartija que no tiene nada que ver con una negociación lícita para sacar leyes, se han distribuido el poder y han destruido la reforma universitaria, han malogrado todo lo que es el sistema previsional peruano, han quitado todo lo que tendría que entenderse por una correcta administración de la agroexportación y un largo etcétera. Por eso la primera prioridad, en caso de la población me favorezca con su voto, es recuperar eso, que las leyes sean pensadas para favorecer al ciudadano, a todos los ciudadanos, y no solo a grupos económicos. Y en este caso, para ir acelerando un poco, digamos, también, y el hecho de que los ciudadanos puedan escuchar las propuestas, ¿qué consideran como acciones prioritarias, principales, además, establecer en nuestro país para que se genere competitividad, mirando también lo que es comercio exterior y mirando las riquezas que tenemos como justamente como país? Señor de la Torre. O sea, definitivamente, lo que tenemos que apuntar para poder retomar crecimientos del 6-7%, que es lo que deberíamos estar creciendo ahorita, dado el boom del precio de todos los metales, que en algún momento se va a acabar, tienes que mejorar productividad y por lo tanto competitividad. Entonces ahí tienes que trabajar tema de educación, tema de salud, tema de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el motor de la economía del país son las MIPES, son los micro y pequeños empresarios. Es el 99% del tejido empresarial, 80% de la fuerza laboral. Y sin embargo tienes un Estado que te asfixia, que no te acompaña y que no te ayuda a crecer. Entonces, justamente, yo me voy a abocar, si tengo ahí el honor de poder ingresar a la Cámara de Diputados, en trabajar sobre todo acceso a financiamiento. Las MIPES no llegan a tener financiamiento, solamente el 28% ha tenido acceso a financiamiento y a tasas altísimas. Entonces tienes que trabajar con líneas, un banco destinado especialmente para MIPES. Tienes que tener el tema de compras del Estado, que es el principal comprador. Antes había una ley que la derogaron el año pasado este Congreso, el 40% de las compras estaba reservada para las MIPES, ya se eliminó. Y hay otra ley que existía del 22 que nunca la reglamentaron, que también habla de ese 40. Ese tenemos que retomarlo, capacitación, todos te piden capacitación, desde los que tienen un puesto en un mercado, todas las MIPES. Entonces ahí
tienes que trabajar, ahí hay una propuesta que tengo de un Instituto de Promoción y Desarrollo de la MIPE para dar apoyo técnico y capacitación. Entonces tienes que trabajar sobre todo con esta gran fuerza laboral y ayudar también a formalizarlos, que ese es el eterno problema que tenemos. Entonces, el 70% hay de que trabajar. informalidad. Correcto. Señor Crisólogo Cáceres. Yo aspiro a propuestas. continuar siendo la voz de los consumidores en el Senado, aspiro a continuar siendo el defensor de los consumidores en el Senado y tengo varias iniciativas que voy a impulsar coordinando con la Cámara de Diputados. En primer lugar, que los consumidores que denuncian a un proveedor y ganan tengan derecho a un porcentaje de la multa que impone el Indecopi. En la actualidad, un consumidor litiga 2 años en el Indecopi, el caso se va al Poder Judicial 2 o 3 años más, 5 años, y al final, cuando regresa al Indecopi para ejecución, el consumidor no recibe nada más, no recibe una compensación económica, solo una palmadita en la espalda y una medida correctiva, diciéndole, bueno, ya, empresa, perdiste, devuélvele pues su par de zapatos malogrados al consumidor, cámbiaselos por uno nuevo. ¿Eso es justo? No es justo. Voy a hacer que cuando se produzcan casos de concertación de precios entre las empresas carteles, ¿no? y se procese penalmente o civilmente a las empresas, un porcentaje de la sanción económica que se imponga, o mejor dicho, no un porcentaje, la totalidad sea distribuida entre los consumidores afectados como sucede en Chile. En Chile la ley establece que cuando un cártel es sancionado, el monto indemnizatorio se distribuye entre todos los consumidores. En el 2017 se produjo la concertación de empresas en relación al papel tisú. Se multó a la empresa con $150 millones y al final se distribuyó eso entre todos los chilenos. $8 por chileno. Eso es algo que debería haber en el Perú porque tenemos tantos casos de concertación. Voy a generar un sistema que promueva el mejor desarrollo de los consumidores hipervulnerables, como por ejemplo los niños con trastorno del espectro autista y otros trastornos. En la actualidad el presupuesto que les asigna el Ministerio de Salud es ínfimo, ínfimo. Lo único que tendría que hacerse es propiciar la redistribución en beneficio de esos consumidores hipervulnerables. Son tareas y puedo seguirles mencionando otras, pero seguimos, ¿no? Muy bien, un par de preguntas del ámbito político. ¿Se debe renovar el Parlamento por tercios a la mitad del mandato, señor de la Torre? Bueno, eso es algo debatible que yo creo que hay que discutirlo, pero sí me parece una buena opción de que pueda la ciudadanía cambiar a los malos congresistas. Señor Crisólogo. Totalmente de acuerdo. Sí, yo sí estoy a favor de que se renueve a mitad de periodo. Es la mejor manera de que las cosas cambien. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? El poder retorna al ciudadano por un día cada 5 años. No es posible. 5 años les otorgamos un cheque en blanco a los políticos y solo un día, en este caso el 12 de abril, vamos a tener el poder en las manos. Así que yo invoco a todas las personas que me escuchan a que cuando voten este 12 de abril, voten con inteligencia. 30 segundos para cada uno, simplemente para que les digan una idea clave a los ciudadanos, oyentes, televidentes en estos momentos y les refuercen por qué deberían votar por cada uno de ustedes. Señor de la Torre. Gracias. Quiero ser la voz y el representante de los emprendedores y de las micro, pequeñas empresas en el Congreso. Yo he sentido desde los cargos gremiales que no teníamos quien nos represente y tenemos que trabajar, y no solamente para sacar normas en favor de estas micro y pequeñas empresas, sino también acompañarlos y representarlos en la agenda pública y ir con todas las autoridades y trabajar los temas en mesas técnicas y ser esa representación que ellos necesitan, ¿no? Candidato Crisólogo Cáceres, 30 segundos. Durante 35 años he sido la voz de los consumidores desde ASPEC y hemos tenido logros remarcables con esta asociación. Hemos logrado que el pasaporte baje de $60 a 20, hemos logrado que el DNI baje de precio, hemos logrado leyes como la ley de los octógonos, o sea, la ley de alimentación saludable, el Código del Consumidor, hemos logrado la ley de antimonopolios, hemos logrado que se revelen componentes tóxicos en el etiquetado de una serie de productos, hemos denunciado a cientos de empresas que han violado los derechos del consumidor. Si todo eso lo he podido hacer desde la sociedad civil, imagínense todo lo que puedo hacer desde el Senado Nacional por los consumidores. Por eso les pido humildemente que me den su voto para seguir defendiéndolos a una escala mayor. Muy bien, muchísimas gracias a ambos candidatos. La mejor de las suertes en Bienvenidos, esta siempre. última etapa de la campaña electoral, una campaña electoral la más compleja, sin duda, de la historia del Perú. En nuestra cobertura electoral El Poder en tus Manos, hemos podido escuchar a Crisólogo Cáceres, candidato al Senado por la Alianza Fuerza y Libertad, con el número 4, y a Roberto de la Torre, candidato a la Cámara de Diputados por Renovación Popular, con el número 22. Volvemos con más, esto es La Rotativa del Aire. El poder en tus manos.
la cobertura electoral de RPP.